Gran día de solemne asamblea. Tema 20. La fiesta de tabernáculos es solo por 7 días. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos 41 y 42. Dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y libro de Números, capítulo 29, versículo 12 dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Fin de cita. A continuación de la fiesta se convoca al pueblo, no para festejar sino a una asamblea. Así lo hizo el pueblo, festejando por 7 días y el octavo fue de solemne asamblea. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Y segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 9 dice, al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Fin de cita. Si la fiesta de tabernáculos representa el peregrinaje del hombre por esta tierra, libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 16 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fin de cita, y ese paso por este mundo permanecerá durante una semana milenial, es decir, mientras dure la era física del hombre, dentro de la cual está el último siglo, que significa el octavo día. El significado del octavo día. Compréndase que la semana tiene solo 7 días, pero acá aparece un octavo. Este día va más allá de la semana y es de gran solemnidad y asamblea. Esta gran asamblea estaría sombreando la gran reunión que con el Padre se llevará a cabo después de la semana milenial cuando el pueblo se alce arriba y mire la tierra que está lejos. Libro de Isaías, capítulo 33, versículos del 14 al 18 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto, y dirá, que es del escriba, que del pesador del tributo, que del que pone en lista las casas más insignes. Fin de cita. Esto es después de la transformación del hombre físico a espiritual, cuando los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fin de cita. Las 3 medidas de harina. Algunos lectores de la Biblia han interpretado que el octavo día representa una tercera era de salvación o cosecha de almas, aquí en la tierra. Es una interpretación basada en el llamado que Jesús hizo en el día postrero de la fiesta. Libro de Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fin de cita. En un principio estuve de acuerdo y lo expliqué en algunos temas que di, pero hoy quiero corregir esa explicación. Mi reflexión se produjo al ver que no hay ninguna escritura que hable de 3 cosechas aquí en la tierra. Solo se menciona la de las primicias al principio del año, y la cosecha a la salida del año.
Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Fin de cita. Las primicias somos los de esta era. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5 dice, Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fin de citas. Luego queda solo la cosecha grande, que está a la salida del año y sería la que representa el periodo de 1100 años, era en la que se llevará a cabo una sola cosecha de almas. Es cierto que Jesús nos habló de 3 medidas de harina, libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Fin de cita, pero él en esas 3 medidas o periodos de tiempo, estaba incluyendo también la obra que se llevará a cabo en el cielo. Jesús se refería a lo que va a ser ya acabada la obra en el reino de los cielos. Y para que eso ocurra se tiene que realizar esa misión de la que nos habla el apóstol Pablo, aun con las potestades y principados en los lugares celestes. El octavo día y la eternidad. Se comprende que el octavo día no está representando al siglo, porque en ninguna parte de la escritura se representa un día por 100 años, sino por un año. Libro de Números, capítulo 14, versículos 33 y 34. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Libro de Ezequiel, capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Fin de cita, y también día por 1000 años, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Fin de cita. Se debe tener presente que el siglo será todavía de plena actividad física, donde los hombres plantarán viñas, edificarán casas, las mujeres darán a luz y todavía habrá allí rebelión de algunos hombres, por lo cual serán malditos. Libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 20 al 23 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas, y morarán en ellas, plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Fin de cita. Aún aquí no se ha producido la transformación de los fieles de la cosecha grande, ya que cuando eso ocurra, los hombres no plantarán viñas, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en los cielos. Libro de Mateo, capítulo 22, versículos 29 y 30 dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fin de cita. La consagración sacerdotal. Todo indica que ese periodo de 100 años está dentro de los 7000, pero que el milenio empieza 100 años antes, es decir, en las últimas horas del viernes milenial. Recuerden que el Señor dijo que si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fin de cita. Creo que ese tiempo que el Señor acorta, son los 100 años. Respecto del sacerdocio, el Señor apartó solo a la tribu de Leví para el sacerdocio, pero anunció que su pueblo todo llegaría a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6 dice, Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fin de cita. Esto se empezó a cumplir desde el nuevo pacto en adelante. Pedro dice que somos un real sacerdocio y gente santa. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fin de cita, y si analizamos el procedimiento de cómo se preparaban y santificaban los sacerdotes antes de actuar, encontramos que su preparación era por 7 días. El significado de los 7 días de consagración. Ya hemos dicho, que el Señor en el antiguo pacto mostró por medio de hechos físicos lo que sucedería en el aspecto espiritual. Primero Él ordena constituir sacerdotes, y luego la construcción del altar. La consagración de los sacerdotes tenía un proceso de purificación por 7 días, y recién en el octavo estaban en condiciones de actuar. Libro de Éxodo, capítulo 29, versículos del 1 al 35 dice, Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya.
Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz. Porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Fin de cita. Lo propio ocurría en la santificación del altar, libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 36 y 37 dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo, cualquiera cosa que tocare el altar, será santificada. Y libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos del 18 al 27 dice, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación, asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Fin de cita. ¿Qué se estaba anunciando con estos procedimientos de santificación y consagración por un periodo de 7 días? Comprendo que esos 7 días eran sombra de los 7000 años de era física en el planeta, durante los cuales el hombre estaría en un proceso de preparación, y que en el 8º día estaría en condiciones de actuar. Es importante comprender que el 8º día después de los 7 de tabernáculos, es sombra de la eternidad, donde ya los sacerdotes empezarán a actuar en los cielos. La eternidad sin noche, ahí ya no se medirán tiempos, sino que el día 8º será eterno, pues entonces ya no habrá noche. Libro de Isaías, capítulo 60, versículos 19 y 20 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Fin de cita. De manera que el hombre en estos 7000 años de era física, está llevando a cabo su consagración como sacerdote, para actuar en el 8º día en los lugares celestes. No es casualidad que la purificación y santificación de sacerdotes y altar duraba 7 días, pues el altar era sombra del corazón, y el templo sombra del cuerpo físico del fiel. Esta consagración de los fieles, para actuar en el 8º y eterno día, el Eterno, la está llevando a cabo con el propósito de que la Iglesia llegue aún a juzgar a los ángeles, y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestes. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Y libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fin de cita. Aquí se llevará a cabo lo dicho por Pablo, que los fieles juzgaremos aún a los ángeles. El simbolismo del altar y el templo. Revisemos también qué sombreaba el altar y posteriormente el templo que lo cubría. El primer hombre fue formado de barro, y lo seguirá siendo mientras dure la era física. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fin de cita. Pablo referente al Espíritu Santo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Fin de cita. Mas cuando sea transformado, recibirá un cuerpo de otro material que brillará como el sol en el reino de Dios. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 43 dice: Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fin de cita. Es evidente que el altar era sombra del corazón del hombre y el templo sombra de su cuerpo. Cuando el Señor ordenó que se le construyera altar, se le indicó que fuera de tierra. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24 dice: Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fin de cita. Después el Señor ordenó que se construyera uno de mejor calidad, el cual fue construido en madera de acacia. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 1 dice: Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Fin de cita. Más adelante Salomón fue inspirado a construirle casa a Dios, y construyó el gran templo en Jerusalén. Esto se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3 por si quieren repasarlo. El templo espiritual. También el templo era sombra del cuerpo humano del fiel, donde desde el nuevo pacto sería la morada de Dios. El Señor había dicho que la casa de su habitación sería reemplazada por los humildes que tiemblan a su palabra. Libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2 dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar, y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Fin de cita. El Señor seguía mejorando su morada al grado de elegir el corazón del fiel como altar, y su cuerpo como templo. Pablo comprendió perfectamente la analogía diciendo que Cristo habita en nuestros corazones, y somos el templo de Dios. Libro de Efesios, capítulo 3, versículo 17 dice: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Y primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fin de cita. El apóstol insta a glorificar, con un correcto comportamiento, a Dios, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu a los cuales somos de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fin de cita. Vale decir que la purificación y consagración del altar por 7 días era sombra de los 7000 años de era física del hombre, donde después estarían corazón y cuerpo, preparados para actuar en el octavo y eterno día, para cumplir la tarea que a los fieles les espera allí en los lugares celestes. Y el día posterior a la semana de tabernáculos, en el cual se lleva a cabo asamblea con Dios, es sombra de la eternidad. Las 3 eras de salvación, para que la hora que determinada incluya la tercera medida de harina que preparó una mujer, se tiene que realizar la parte que se realizará en los cielos. Las 3 medidas son las 3 eras de instrucción y salvación. La primera se cuenta desde la creación del hombre, hasta la segunda venida de Jesús. La segunda es desde que el Señor toma los reinos del mundo, y gobierna por 1000 años incluido el siglo. Y la tercera medida se llevará a cabo en el principio del octavo y eterno día. En este octavo día, los fieles deberán cumplir 2 tareas en los lugares celestes, a saber, juzgar a los ángeles que pecaron, y luego dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles y potestades superiores, excepto al Padre e Hijo. Los ángeles que pecaron, están en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y libro de Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Fin de cita. Pablo dice que ese juicio lo harán los fieles. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Fin de cita. Es importante saber que los fieles ya transformados, pasaremos a ser mayor que los ángeles. Ahora somos menores, y ellos nos protegen. Nosotros los fieles ahora somos niños. Cuando un patrón tiene obreros y un encargado o supervisor, y tiene hijos que son niños, el encargado cuida de los obreros y también protege a los niños hijos de su patrón, y los niños nos subordinamos al encargado porque todavía somos niños. Como nosotros los niños somos hijos del patrón, entramos dentro de la casa y miramos todo lo que hace el patrón, cosa que el encargado no puede hacer. Así es en la parte espiritual. Nosotros los niños espirituales miramos en su palabra, y el Señor nos da a conocer su plan que tiene para con el hombre, cosa que no está haciendo con los ángeles. Los ángeles no son hijos engendrados sino adoptados por Dios, mas los fieles somos hijos engendrados de su naturaleza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fin de cita. Los ángeles anhelan mirar y conocer el plan que Dios tiene con el hombre, pero a ellos no se les muestra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fin de cita. Los ángeles están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Fin de cita. La Iglesia, esto es los fieles ya transformados, daremos a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potestades superiores en los cielos. Libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 10 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fin de cita. ¿Cuándo? Después que miremos la tierra que está lejos. Libro de Isaías, capítulo 33, versículo 17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Fin de cita.